En la graduación de mi hermana, mi madre dijo, y esta sí logró algo, a diferencia de la otra. Mi tío se rió, la otra ni siquiera pudo graduarse de un matrimonio. Incluso los profesores sonrieron con incomodidad. Pero entonces mi hijo se levantó, caminó hacia el micrófono y dijo, ella construyó algo mejor. Todo el salón quedó en silencio. Ojalá pudiera decirte que no lo vi venir, que el comentario me tomó por sorpresa. Pero la verdad es que sí lo vi. Lo sentí creciendo, como una tormenta en la boca del estómago, toda la mañana. El auditorio zumbaba de emoción, del tipo que baila en la superficie como la luz del sol sobre el agua. Todos estaban sonriendo, maestros, padres, hermanos orgullosos con vestidos y camisas abotonadas. Globos flotaban cerca del escenario, dorados y azul marino, a juego con los colores de la escuela. Yo estaba cerca del fondo, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta, ensayando en silencio mi sonrisa, esa que dice, estoy bien, de verdad. Cale estaba deslumbrante. Su gorra estaba ligeramente torcida de la manera más adorable, sus ojos brillaban con esa alegría que no se puede fingir. Estaba orgullosa de ella, de verdad. Pero mientras la familia se apiñaba a su alrededor para las fotos, lo sentí de nuevo, ese peso, como si no encajara del todo en el marco. Luego llegó el momento. Mi madre se inclinó sobre el hombro de Cale, quitándole una mota de su toga con una ternura exageradamente performativa. Su voz, suave pero clara, dijo, y esta sí logró algo, no como ella. Sus ojos ni siquiera se dirigieron hacia mí, no necesitaba hacerlo. Cada sílaba dio en el blanco. Mi respiración se detuvo en la garganta, como si hubiera tragado hielo. Miré al suelo, deseando que me tragara entero. El tío Richard, siempre listo para echar gasolina al fuego, soltó una risita y añadió, la otra ni siquiera pudo graduarse de un matrimonio. Lo dijo como si fuera el remate de un chiste, y funcionó. Incluso el maestro que estaba cerca dio una de esas sonrisas tensas y corteses que la gente usa cuando no quiere involucrarse pero tampoco parecer grosera, ese tipo de sonrisa que corta más profundo que un insulto directo. Sentí a Liam moverse a mi lado. No dijo nada, pero lo vi mirarme, con el ceño ligeramente fruncido. Forcé una sonrisa hacia él, del tipo que he perfeccionado durante años escondiendo el dolor. ¿Por qué todavía dolía tanto? No era nuevo en esto. Sabía que mi familia me veía como la decepción, la que no terminó la universidad, la que se divorció, la que era demasiado emocional y demasiado difícil, demasiado de todo. Pero aún así se sentía como una bofetada fresca cada vez que lo decían en voz alta, especialmente frente a mi hijo. Mis manos temblaban mientras me ajustaba la chaqueta, de repente con frío a pesar del cálido aire primaveral. Mi estómago se apretó, duro y pesado. Pensé en salir, simplemente tomar la mano de Liam y desaparecer entre la multitud. ¿Se darían cuenta siquiera? Capté la expresión de mi madre. Estaba radiante, no hacia mí, por supuesto, sino hacia Cale, hacia la hija que tomó las decisiones correctas. Y Cale, para su crédito, parecía incómoda. Su sonrisa vaciló, me miró, y por un momento vi algo como culpa brillar en sus ojos. Pero no dijo nada. Nadie lo hizo. Y en ese silencio, me sentí tan pequeña, como ruido de fondo en la celebración de alguien más. Miré a Liam de nuevo. Sus dedos apretaban con fuerza el dobladillo de mi blusa, su mandíbula estaba tensa, los labios apretados en una línea fina. No dijo nada, pero su cuerpo lo dijo todo. Mi corazón se retorció. Lo escuchó, lo entendió. Y peor aún, me vio aceptarlo. En ese momento, no estaba pensando en venganza ni en probar nada. Estaba pensando en el ejemplo que estaba dando, en lo que Liam estaba aprendiendo sobre mí, sobre sí mismo, sobre cómo debería ser el amor. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar, pero no porque yo dijera algo, sino porque él lo hizo. Y ninguno de nosotros lo vio venir. Debería haber sabido qué tipo de día iba a ser en el momento en que entré al estacionamiento de la escuela y vi el auto de mi madre ya estacionado al frente y en el centro, como si ella fuera la que se graduaba. Me quedé allí un momento, con el motor apagado, solo respirando. Mis palmas estaban sudadas contra el volante. Liam estaba en el asiento del pasajero, balanceando las piernas y tarareando suavemente para sí mismo, ajeno de esa manera que solo un niño de 12 años puede estar. Envidio eso. Me miró y sonrió.
¿Estás bien, mamá? Asentí, pero mi garganta estaba apretada. Sí, solo cansada. Lo cual era cierto, pero no toda la verdad. La verdad real era más pesada. No quería estar allí, no porque no estuviera orgullosa de Kale. Lo estaba. Ella trabajó duro, se mantuvo enfocada, hizo todo bien, se graduó con honores. Pero cada vez que la miraba, no podía evitar sentir que estaba viendo la versión de mí misma que mi madre deseaba haber tenido. Por cierto, soy Alina. 36 años, divorciada, sin título, un hijo. Abandoné la universidad cuando tenía 23 años para tener a Liam. Su padre se fue un año después, y nunca volví. La vida pasó rápido, y la mayoría de los días sentía como si hubiera estado tratando de recuperar el aliento desde entonces. Mi madre, Gloria, nunca superó realmente el hecho de que tiré mi futuro por la borda. Una vez me dijo, sin rodeos, que esperaba más de su primogénita. Ese comentario ha resonado en mi cabeza más veces de las que me gustaría admitir. Kale llegó 8 años después de mí. Nuestro padre falleció antes de que ella siquiera llegara al kindergarten, así que yo ya estaba fuera de casa cuando ella tuvo edad suficiente para notar realmente la diferencia en cómo nos trataban. O tal vez sí lo notó y solo aprendió a no hacer olas. Siempre fue la niña dorada, inteligente, pulida, tranquila. Tocaba el piano, sacaba as perfectas, nunca respondía mal. Y mientras yo cambiaba pañales y trabajaba turnos nocturnos en un restaurante, ella iba a campamentos de verano de STEM y bailes de bienvenida. La brecha entre nosotras no era solo de años, eran mundos. Aún así, hice las paces con eso, o lo intenté, porque Kale nunca lo restregó. Era amable con Liam, nos invitaba a cosas, siempre sonreía cuando nos veía. No era su culpa que nuestra madre la exhibiera como un trofeo y me tratara como una advertencia. Pero el día de la graduación trajo cada sentimiento enterrado de vuelta a la superficie. Entrar en ese auditorio se sintió como entrar en un concurso que nunca estuve destinada a ganar. Todos tenían sus roles, la madre orgullosa, la graduada brillante, los parientes cariñosos. Y luego estaba yo, parada a un lado con el vestido del año pasado, el cabello recogido en un moño desordenado que no planeaba seguir usando. Me dije a mí misma que no importaba, que estaba allí por Kale, no para impresionar a nadie. Pero luego vi la cara de mi madre iluminarse cuando vio a mi hermana al otro lado del salón, esa expresión cálida y orgullosa, una que solía imaginar ver en su rostro cuando era pequeña. No me había dado cuenta de cuánto la extrañaba hasta que la vi dirigida a alguien más. Intenté concentrarme en Liam, su mano en la mía me anclaba. Miró al escenario con esa emoción de ojos abiertos que casi me hizo olvidar todo lo demás, casi, porque en el fondo sabía que este día no era solo sobre Kale, iba a ser sobre lo que yo no era. Y cuando finalmente pasó, cuando esas palabras salieron de la boca de mi madre, no me sorprendí. Solo estaba cansada, cansada de siempre prepararme para el impacto. Pero no tenía idea de que Liam había estado observando, escuchando y decidiendo en silencio que no iba a dejarlo pasar, no esta vez. La ceremonia en sí estuvo bien, aplausos corteses, nombre tras nombre anunciados por el micrófono, la típica fila de caminatas torpes por el escenario y padres orgullosos levantando sus teléfonos como trofeos. Mantuve mis ojos en Kale todo el tiempo, viéndola brillar, saludar, absorberlo todo. Lo merecía, realmente lo merecía. Pero eso no hacía que estar allí fuera más fácil. Sostuve la mano de Liam, mis dedos descansando ligeramente sobre los suyos. Podía sentirlo cambiando su peso de un pie al otro, un poco aburrido, un poco caliente. Me arrodillé una vez para susurrar, ya casi termina. Y él asintió, apoyando brevemente su cabeza contra mi hombro antes de enderezarse cuando llamaron el nombre de Kale. Mi madre aplaudió más fuerte que nadie, incluso gritó de alegría. Sonreí, pero no llegó a mis ojos. Lo intenté, realmente lo hice. Después de la ceremonia, la multitud se desbordó afuera como espuma de refresco, brillante, ruidosa y un poco pegajosa. Nos reunimos cerca de las gradas para las fotos. El aire olía a césped, pavimento caliente y demasiado perfume. 1.000.000 de flashes de cámaras y risas falsas se mezclaron en un ruido blanco. Me quedé un poco a un lado, viendo a Kale saltar de un grupo de amigos a otro, posando, abrazando, recogiendo flores. Nuestra madre revoloteaba cerca de ella, esponjando su cabello, enderezando su banda,
presentándose orgullosamente de nuevo a viejos maestros como si ella hubiera ganado el diploma. Saqué mi teléfono, hice zoom y tomé algunas fotos de Kale. Pensé en enviárselas después con un mensaje como estoy muy orgullosa de ti, algo seguro, neutral. Entonces alguien dijo, tomemos una foto familiar. Me quedé helada. Mi instinto me dijo exactamente qué iba a pasar. Kale me hizo señas para que me acercara porque siempre intenta incluirme, incluso cuando nadie más lo hace. Así que caminé hacia allí, guiando suavemente a Liam conmigo. Me miró y susurró, tengo que sonreír. Reí, suave y cansada. Ambos lo hacemos. El grupo se apiñó. Mi madre estaba a la derecha de Kale, el tío Richard a su izquierda, uno de mis primos también apretujado. Tomé un lugar cerca del borde, un brazo alrededor de Liam, mi cuerpo medio girado, como si ya supiera que no encajaba. Fue entonces cuando pasó. Mi madre se inclinó sobre el hombro de Kale, ajustó su gorra con dedos delicados y dijo, tan casualmente que parecía un reflejo, y ésta sí logró algo, no como ella. No me moví, no parpadeé, ni siquiera respiré. Las palabras cortaron el suave ruido a nuestro alrededor como una aguja pinchando un globo. Hubo una pausa, solo un segundo, pero lo suficiente para que se asentara en el espacio entre nosotros. Luego el tío Richard soltó una risita, sacudiendo la cabeza como si fuera el alivio cómico en una comedia familiar. La otra ni siquiera pudo graduarse de un matrimonio, añadió, sonriendo como si fuera ingenioso. Algunos maestros cercanos miraron, uno sonrió incómodamente y rápidamente apartó la vista. Mi cuerpo se tensó, podía sentir mi cara enrojecerse, caliente y punzante, como si hubiera entrado en un foco que no pedí. Mis manos se cerraron en puños tan fuertes que mis uñas se clavaron en mis palmas. Miré a Kale. Su sonrisa había vacilado, sus ojos cayeron al suelo. No dijo nada. Nadie lo hizo, ni una palabra, ni un eso no es justo, ni un no digas eso. Solo silencio. Y en ese silencio, me encogí. Me encogí en esa vieja versión de mí misma, la chica que siempre fue demasiado ruidosa, demasiado sensible, demasiado rota. Pero Liam, él no se encogió. Me estaba mirando con una expresión que nunca había visto antes, su pequeña mandíbula tensa, sus ojos entrecerrados, ardientes. Los miró a ellos, luego a mí, y fue entonces cuando me di cuenta de que no iba a dejarlo pasar, no esta vez. Me quedé allí, completamente inmóvil, tratando de tragar el nudo en mi garganta antes de que me delatara. Mi madre ya se estaba girando hacia alguien más, sonriendo como si no acabara de destriparme frente a una docena de personas. El tío Richard estaba revisando su teléfono. Kale parecía querer desaparecer, pero como siempre, no dijo una palabra. Forcé mis hombros hacia atrás y tiré suavemente de Liam un poco más cerca de mí. Solo quería pasar el resto de la tarde sin llorar, ese era el nuevo objetivo. Podía hacerlo, lo había hecho 1000 veces antes. Vamos, susurré, más para mí misma. Vámonos. Pero Liam no se movió. Lo miré, y seguía mirándolos, todavía con esa expresión, sus pequeñas cejas fruncidas, la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo saltar en su mejilla. Respiraba por la nariz, rápido y superficial, enojado, pero callado. Y luego soltó mi mano. Alcancé instintivamente, pero él ya se estaba alejando. Liam, dije suavemente, confundida. Pasó por delante de Kale, de mi madre, del pequeño semicírculo de familia que aún zumbaba sobre donde ir a almorzar, y se dirigió hacia el frente de la multitud. Al principio, pensé que tal vez solo necesitaba espacio, o quizás un baño. Pero luego vi a dónde iba, al escenario. Alguien había sacado un soporte de micrófono portátil, y un cartel al lado decía, piso abierto, familia y amigos, siéntanse libres de compartir unas palabras. Lo había ignorado antes, pensé que era para abuelos que amaban los discursos o hermanos demasiado entusiastas con bromas internas. Pero Liam iba directo hacia allí. Espera, Liam, dije de nuevo, más fuerte esta vez. Mi corazón saltó a mi garganta. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Lo alcancé a mitad de las escaleras, me agaché ligeramente y agarré su muñeca, no fuerte, solo lo suficiente para detenerlo. ¿Qué estás haciendo?, susurré con urgencia. Me miró. De verdad. Me miró, y su voz salió calma, firme.
No deberían hablar de ti así. Y fue entonces cuando mi respiración se detuvo. No estaba tratando de hacer una escena, no estaba tratando de ser valiente, solo estaba diciendo la verdad, como si fuera obvio. Liam, no es, comencé, pero él negó suavemente con la cabeza, se soltó y caminó hacia el micrófono. La multitud se estaba dispersando, distraída por fotos y saludos, pero algunas personas notaron, algunos maestros, algunos padres, Cale. Me quedé al pie de las escaleras, congelada. Mi primer instinto fue pánico. Imaginé que se avergonzaría a sí mismo o a mí, imaginé que se pondría nervioso o tropezaría con sus palabras, o peor, que se rieran de él. Pero cuando golpeó el micrófono y hizo ese suave golpe a través de los altavoces, todo a nuestro alrededor se cayó. Los ojos se volvieron, las conversaciones se apagaron, y de repente todo lo que podía oír era el latido en mi pecho. Liam miró a la multitud con esa misma expresión intensa y firme. No estaba nervioso, no estaba tembloroso. Sus manos estaban a los lados, su postura erguida. Se veía tan pequeño parado allí, apenas alcanzando el micrófono, pero también parecía más alto de lo que nunca lo había visto. El silencio se alargó, y en ese silencio, algo cambió dentro de mí. Esta no era la historia que pensé que estaba viviendo, no se trataba de vergüenza, fracaso o ser ignorada. Se trataba de la voz que no me había dado cuenta de que había transmitido, la que había estado aprendiendo, creciendo, esperando un momento como este. Liam estaba allí, solo un niño en un micrófono que era ligeramente demasiado alto para él. El viento atrapó su cabello suavemente, y lo vi alcanzar y ajustar el micrófono como si lo hubiera hecho antes. No lo había hecho. El mundo estaba inmóvil, no solo silencioso, inmóvil. La gente se giró, las conversaciones se detuvieron, algunos teléfonos se levantaron lentamente. El director, a medio camino de una conversación con un maestro, se volvió hacia el escenario, con las cejas levantadas. Y luego habló. Me llamo Liam, dijo, claro y firme. Tengo 12 años. Mi tía Cale acaba de graduarse. Es muy inteligente, y pienso que es genial. Hizo una pausa, miró hacia Cale. Ella le devolvió la sonrisa, tentativa, pero conmovida. Pero quiero decir algo sobre mi mamá. El peso de esas palabras me golpeó antes de que siquiera continuara. Mi corazón estaba en mi garganta. Quería correr y agarrarlo, o tal vez protegerlo, pero mis pies estaban pegados al césped. Algo me dijo, no te muevas, déjalo terminar. Liam miró directamente a la multitud. Ella no se graduó de la universidad, dijo, como dato. No se mantuvo casada. Trabaja mucho. No tiene trofeos ni títulos ni cosas así. Y la gente dice cosas sobre ella, como que se equivocó, como que no hizo nada especial. Hizo una pausa, el silencio se hizo aún más tenso. Luego miró directamente a mi madre. Lo vi, su barbilla se levantó ligeramente. Pero ella construyó algo mejor. Volvió su mirada a la multitud. Me construyó a mí. Y creo que salí bastante bien. Escuché a alguien jadear, no dramáticamente, solo suavemente, como si no esperaran sentirlo tan profundamente. No titubeó, no se apresuró, ni siquiera miró alrededor buscando aprobación. Me crió sola. Me enseñó cómo ser amable y cómo defender a las personas. Ayuda a otros, incluso cuando está cansada. Siempre se asegura de que yo sepa que soy suficiente. Y hoy, quería que ella supiera que también es suficiente. Mis ojos se nublaron, no pude detener las lágrimas ahora. Ni siquiera lo intenté. Miré a mi madre. Su sonrisa había desaparecido, sus labios estaban apretados de una manera que parecía arrepentimiento o confusión. Estaba parpadeando rápidamente. El tío Richard miraba al suelo, moviéndose incómodamente, sin chistes ahora. Las manos de Cale estaban juntas en su pecho, sus ojos estaban vidriosos. ¿Y yo? Me quedé allí, congelada, mis manos temblando, mi corazón abierto de par en par, no por dolor esta vez, sino por el puro poder de ese momento, de él, el niño que crié, el niño por el que me preocupaba constantemente, si lo estaba haciendo bien, si le estaba dando suficiente, si crecería resentido conmigo por todo lo que no podía proporcionarle. Pero justo entonces, no vi resentimiento. Vi orgullo. Vi amor,
inquebrantable e incondicional. Liam retrocedió del micrófono, sin reverencia, sin dramatismo, solo caminó tranquilamente por las escaleras y directamente hacia mí. Me arrodillé cuando llegó a mí, y él envolvió sus brazos alrededor de mi cuello sin decir una palabra. Lo abracé fuerte. El silencio permaneció por otro latido, y luego aplausos ligeros, vacilantes al principio, luego más fuertes. Un maestro se secó los ojos. Alguien murmuró, «¡Guau!». Otro dijo, «Eso fue hermoso». No me importó el aplauso, ya había recibido algo que nadie en esa multitud podía darme, validación de la persona que más importaba. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. No dijimos mucho en el viaje en auto a casa. Liam se sentó en el asiento trasero, pateando silenciosamente sus zapatillas juntas, tarareando una melodía que no reconocí. Las ventanas estaban entreabiertas, y el aire cálido entraba, levantando un mechón de mi cabello y rozándolo contra mi mejilla. Se sentía pacífico, como esa paz que solo llega después de una tormenta. Seguí mirándolo por el retrovisor, cada vez que lo hacía, sentía algo estirarse y suavizarse en mi pecho. Allí estaba, mi hijo, mirando por la ventana como si nada monumental acabara de pasar, como si no acabara de pararse frente a una multitud entera y quitara el peso de toda una vida de mis hombros. Eventualmente, rompí el silencio. «Oye», dije, voz suave. «¿Qué te hizo decidir decir todo eso?». Me miró, luego se encogió de hombros. «No sé. Solo se sentía verdadero. Solo se sentía verdadero». Esa frase me dejó sin aliento más que los insultos jamás lo habían hecho. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Mis ojos ardían de nuevo, pero esta vez dejé que las lágrimas vinieran sin disculpas. Esa noche, después de que Liam se fue a la cama, me senté en la cocina con una taza de té, mirando por la ventana hacia la oscuridad. La casa estaba silenciosa excepto por el zumbido del refrigerador y el suave crujido de los viejos tablones del suelo asentándose. Pensé en todo, las palabras de mi madre, la risa de Richard, el silencio que siguió, y luego la voz de Liam. Seguí reproduciéndolo en mi cabeza, no solo que dijo, sino como lo dijo, tranquilo, seguro, inquebrantable. No se trataba solo de defenderme, se trataba de honrarme. Eso fue lo que lo hizo diferente, eso fue lo que lo hizo sagrado. Solía pensar que mi historia no importaba porque no parecía un éxito. No tenía un título para enmarcar, ni un anillo para pulir, ni una carrera brillante para hacer orgullosa a mi madre. Tenía estrías, tenía facturas sin pagar, tenía una cicatriz bajo mi barbilla por dejar caer un plato mientras lloraba en la cocina cuando Liam tenía 2 años y estaba demasiado cansada para siquiera limpiarlo. Pero Liam no veía nada de eso como fracaso. Él veía amor, esfuerzo, fuerza. Y en algún lugar en el borrón de esos años, supongo que olvidé que él me estaba observando, aprendiendo de mí, no de la versión de mí que mi familia juzgaba, sino de la verdadera, la que se quedó, la que siguió adelante. Unos días después de la graduación, Kale me envió un mensaje, solo uno corto: «Liam es increíble. Deberías estar muy orgullosa. Lo siento por cómo te tratan. Mereces algo mejor». Miré ese mensaje por mucho tiempo. No era una disculpa por lo que ella hizo, pero tal vez era por lo que no había hecho. Aún así, significaba algo. En cuanto a mi madre, bueno, nada cambió, no en voz alta, de todos modos. Pero en nuestra próxima reunión familiar, no dijo nada cortante, ni pullas, ni miradas de reojo, solo conversación cortés, civil, medida. Y tal vez eso es todo lo que voy a obtener. Pero la cosa es que ya no necesito su validación, porque ahora sé la verdad. No fallé. Cría un niño que puede pararse frente a una multitud y hablar con corazón, un niño que sabe cómo es el amor, un niño que no tiene miedo de decir lo difícil cuando más importa. Eso es más que un título, más que un certificado de matrimonio, más que cualquier cosa que ellos me hayan dado. Y si eso no es construir algo mejor, entonces no sé qué es.